Buen día, gente, buen día. Soy el pastor Joven Noguera, estoy iniciando el Rompiendo Cadenas de hoy. Apareció Fernando retrasado, dormidito, apagado. Finalmente, ahora voy a comenzar. Buen día, gente, soy el pastor Joven Noguera, comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy, ahora ya con la presencia de Fernando Rodríguez en los controles de la Radio Columbia FM, conectándome a la audiencia del 88.5. Mi cariño, mi saludo a los amigos que hacen parte de la audiencia de esta radio, también a los que se me suman a partir de las redes sociales del MBC. Tengo, por ejemplo, a Luján Piazzi por acá. Buen día, mi pastora, le escucha. Abrazote, Dios te bendiga, Luján. También tengo a Karen Ayala, mi amigo José Torres. Buen día, presente, Dios lo bendiga a todos. Tengo a mi amiga Nilda Viera también con su saludo. Los primeros 3, 4 que llegan, la abuela Laura Cardoso con el abuelo Julio, Dios los bendiga, gustazo en tenerlos por acá. Ayer estuvimos bajo necesidad viajando, ¿no? Teníamos compromisos en Montevideo y tuvimos que estar fuera, no pudimos acercarnos, estábamos hasta medio libres en la hora del programa, pero estábamos en el terminal y el terminal tiene un ruidaje tremendo, imposible hacer programas desde allá. Teníamos la Biblia, teníamos el celular, pero el ruido era muy grande, hasta probamos hacerlo, pero no había condiciones. Entonces nos quedamos ausentes. Por suerte habíamos dejado una prédica grabada para inspiración, para administración, para impartición, para llenar el espacio que normalmente ocupamos en la programación de la radio y también así a través de las redes sociales en la vida de nuestros amados. Gracias por estar hoy, buen día, bienvenidos a la rueda del mediodía. La abuela Laura Cardoso por acá, también mi amiga Miriam Montado Xavier con su buen día, la escucha. Bendiciones, salud, gracias al Señor, todo en orden. Muy bien, supe que el culto ayer fue precioso, llegamos tarde a la ciudad, ya no podíamos, no tendríamos cómo hacernos presentes, ya trascendía la mitad del culto, transcurría la mitad del culto, no nos hicimos presentes ayer, pero amigos, obreros, discípulos estuvieron por allí cuidando de la gente, predicando, recibiendo y transmitiendo, y todo salió bien, gracias a Dios. Así que hoy volvemos a nuestras actividades, volvemos al reencuentro y volvemos al ensayo y volvemos a recibir gente. Gracias a Dios todo vuelve a lo normal. No nos gusta estar ausentes. Cuando lo hacemos por extrema necesidad. Marta Araujo por acá con su saludo, también Leo Baglioni, buen día, cultazo, bueno, me alegro, ya había tenido alguna referencia del culto de ayer, felizmente confirmado ahora por Leo que estuvo acá. Pablo López, buen día, le escucha, trabajando, Tania Santiago también, buenas tardes, bendiciones. Muy bien, gente, llamé mi trabajo de hoy, mi meditación de hoy, nuestras tempestades. Las tempestades son momentos en que somos sacudidos por una serie de situaciones, acontecimientos, pensamientos, sentimientos que castigan nuestro interior, muchas veces afectan nuestro humor, nuestra noción de seguridad, generan muchas veces preocupaciones al corazón del hombre que o delante de lo que sucede no sabe lo que hacer o sabiendo lo que hacer no tiene fuerzas, no tiene decisión para alcanzar a realizar lo que debe realizarse.
Este tipo de tempestades normalmente tienen la capacidad de sacudir la vida del hombre en las diferentes áreas del hombre y le hace al hombre sentir en su interior, en su corazón, en su autoexamen, una clara noción de impotencia por no poder resolver las cosas que lo afectan, que afectan su relacionamiento, que afectan el contexto de su familia, el entorno de su casa y de sus actividades. En medio a inseguridades, en medio a temores, en medio a situaciones con las cuales no sabemos cómo lidiar, el hombre, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por pensamientos derrotistas, por pensamientos de muerte, por pensamientos que castigan nuestro entendimiento, nos quitan muchas veces la capacidad de creer, de ser optimistas, de ser positivos, y muchas veces nos hunden en pensamientos de muerte, de fracaso y de ruina. Todo hombre, a no ser, digo yo, casos felizmente excepcionales, ha pasado por tempestad, por tormentas, por situaciones que no querría vivir, pero que fatalmente lo alcanzaron y que sacuden su mundo exterior y peor, su mundo interior, sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, sus deseos, sus sueños, los anhelos de su corazón. Un tema difícil y un tema que ciertamente es común a la vida del ser humano. Mi amigo Jesús Ribeiro por acá, buen día, le escucha. Linda prédica la de ayer, Dios bendiga su vida, amén, igual. Yo miraba ahora de mañana el capítulo 8 del libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo. Allí a partir del versículo 23 se cuenta, por cuenta de Mateo, se cuenta una historia que también es relatada por Lucas en el capítulo 8 y por Marcos en el capítulo 4, que se refiere a una tempestad en el mar. Pienso yo a veces una tempestad en la tierra, hablando de tempestades físicas, con viento, con granizo, con rayos, con truenos, con relámpagos, no es fácil, lleva a la gente a acogerse, a esconderse, a protegerse. Imagínense en medio del mar, donde la persona no puede correr, donde la persona no tiene cómo moverse rápidamente y donde aquello en los cuales el hombre firma sus pies, que es la barca, la embarcación, el bote, sea lo que fuere, es sacudido por el viento y por la tempestad y normalmente conducido hacia una dirección, lugar o en un determinado sentido que no es el deseo de quien está en el barco, de quien está sufriendo la tempestad. Por acá, Gladys Ferraz, buen y bendecido jueves, pastor, muy eficaz, la porción de la palabra, solo con la fortaleza de Dios. Y por acá mi amiga Mónica Ribeiro, hola, mi pastor, Dios te bendiga, Mónica, cariños a ustedes y a su casa. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerla por Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante. Dice, entró en la barca Jesús, hablando de Jesús, ¿no? Entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos pereciendo. Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo ustedes, hombres de poca fe? Entonces se levantó Jesús, reprendió a los vientos
y al mar sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y aún el mar le obedecen? Bueno, como usted ve, es un relato corto de una historia simple, con una solución aparentemente fácil, lo que muchas veces no ocurre en otras áreas diferentes del área física en la vida del hombre. Tempestades emocionales a veces son bien más difíciles de aguantar. Tempestades sentimentales, tempestades espirituales son a veces bien más difíciles de aguantar. Voy a referirme a ellas. Por ejemplo, en el mar o en la tierra, en este caso, en medio del mar, sobre una barca, el hombre es agobiado por el viento, por las ondas que son provocadas y que vienen sobre el mar y que a veces intentan, parece que, a hundir el barco, trayendo al corazón del hombre la inseguridad, trayendo al corazón del hombre el miedo, trayendo al corazón del hombre el terror, el espanto. De la misma forma, tempestades emocionales son amedrentadoras en relación a los sentimientos del hombre. Por ejemplo, una tempestad emocional de baja autoestima. Hay muchas personas que sufren de la baja autoestima. ¿Qué es eso? Muchas personas lo tienen, pero no saben identificarlo. La baja autoestima es cuando la persona se mira al espejo, no se gusta, cuando la persona mira lo que ha hecho y detesta su vida, cuando la persona mira su entorno y no se siente feliz con lo que tiene, cuando la persona no siente ni el mínimo grado de credibilidad, no solo en relación a otras personas, pero bajo su propia mirada. Existen muchas, le digo muchas personas, que se miran al espejo o se autoexaminan o miran su perfil en la vida o miran la trayectoria de su vida y se sienten completamente fracasados, se sienten completamente arruinados, se sienten completamente desdichados, se sienten sin méritos ninguno que los lleve a tener créditos delante de la propia vida, como para decir: yo necesito ser feliz, o yo puedo triunfar, o yo puedo levantarme, o mi vida puede cambiar. Cuando la persona es una víctima de esas emociones dañadas, de ese estado emocional de baja autoestima, la persona no tiene ni pensamientos de bien, no tiene actitudes, no tiene fuerza, no tiene estímulo como para pensar en hacer algo o en buscar ayuda o en poder creer que un día, aunque sea lejano, su vida puede cambiar. Ese sentimiento de la baja autoestima a veces nace en el corazón de la persona en su corta edad, en la infancia. Era muy flaco, era feo, mis hermanos eran más bonitos, la gente hablaba bien de mis hermanos y no hablaba bien de mí. Los otros parece que tenían más suerte que yo. Las puertas se le abrían fáciles a algunos, pero a mí siempre me tocó el lado complicado de la vida.
Las gurisas gustaban de todos mis amigos, pero a mí no me daban pelota. En las chicas igual. Aquella tiene mi edad y mira el cuerpo que tiene. Aquella tiene mi edad y mira qué físico bonito, qué cara bonita, qué pelo bonito. Y a mí no me tocó eso. Soy flaca, tengo el pelo como no me gusta el color de mi piel, no me gusta el color de mis ojos, no me gusta mi voz. Hay mucha gente, principalmente saliendo de la infancia, viviendo ese periodo tan complicado que se llama adolescencia, ¿no? Donde sentimientos diversos, nunca antes experimentados, comienzan a despertarse. Y ahí muchas veces nacen los grandes complejos, los grandes disturbios emocionales, las grandes sensaciones de fracaso, las grandes sensaciones de fracaso y muchas veces casi un decreto autopronunciado por la persona de que su vida no va a ser fácil, de que su vida no va a ser linda, de que su vida no va a ser una vida feliz. Es una tormenta. En el área de lo emocional, que a veces se cría por lo físico, ¿no? Porque aquel es más fuerte, porque aquella es más bonita, porque el cabello de aquella es más lindo, porque el color de la piel de aquella es más lindo, ¿eh? Porque mi hermana, porque mi hermano son más altos, son más elegantes, yo soy gordo de más o soy flaco de más. Eso usted, o por lo menos la gran mayoría de las personas, ya pasó por eso, ¿no? Yo, por ejemplo, era flaco, ¿no? Recuerdo que era tan flaco, que, que cuando me acuerdo tenía 11 años y fui a sacar el carné de salud, ¿sí? Para ingresar al liceo, de 10 para 11 años eso. Yo soy de enero, entonces cuando fui a ingresar al liceo tenía 11. Con 11 años me fui a hacer los exámenes del carnet de salud y me acuerdo que la enfermera que me pesó me dijo, ¡wow, qué flaco! Pesaba 25 kilos. A veces yo veo unos bebotes que andan por los 20, ¿no? Y eso me generó durante largo tiempo complejos físicos, emocionales, ¿no? Tenía dificultad para crecer, tenía dificultad para ganar peso, para ganar musculatura. Me sentía muy lleno de complejos. Y cuando alguien me llamaba flaco, bueno, me enfermaba, ¿no? Eso era legítimamente una, una, una tormenta emocional. Llevé mucho tiempo para vencer eso. Cuando llegó la juventud, cuando empecé a conocer los gimnasios, cuando me empecé a gustar de mí mismo, yo paso a paso, pero muy lentamente, fui superando esos complejos, fui superando esas tempestades emocionales, fui superando todo ese tiempo difícil y negativo que yo había vivido. Hasta que llegó un tiempo en que yo me enamoré de mí. Hasta que llegó un tiempo que yo empecé a gustar de mí, empecé a creer en mí, empecé a permitirme soñar. Y bueno, y paso a paso, encontrándome con Jesús, cuidado por el Espíritu Santo, ayudado por el cielo, yo fui
haciéndome una persona segura, una persona soñadora, una persona valiente y una persona principalmente con una buena autoestima en relación a mi apariencia, a mi capacidad, a mi, a las obras que yo podía producir. Pero todavía tengo los recuerdos de cuando lo viví. Y a veces cuando veo chicas, ¿no?, que representan tener menos edad de la que tienen, o chicos que representan una edad física mucho menor de la que realmente tienen, yo los miro y me doy cuenta, wow, yo pasé por eso, qué difícil es, ¿no? Y tengo siempre un especial cuidado con esos chicos, porque sé realmente las tormentas que pasan por sus pensamientos eh, a lo largo y a lo ancho de la vida. Tormentas emocionales. También hay tormentas sentimentales. Las tormentas sentimentales vienen como consecuencia de acontecimientos y que tienen a ver un poco con la autoestima. Pero las tormentas sentimentales se dan mucho en relación a los relacionamientos que tenemos. La novia lo abandona. Él no se siente feo, pero él se siente injusticiado, traicionado. El novio le salió violento o exigente o con temperamento de sargento. Hay muchas gurisas que viven con eso. ¿Mm? A veces tienen 17 años, son solteras, tienen un noviecito y el noviecito ya comanda. Esa ropa no, ese batón no, ese pelo así no. No te pongas esa joya, no uses ese zapato. Comandando porque ellos se sienten inseguros y quieren envolver a la noviecita, a la jovencita, en una atmósfera como en un cofre cerrado para que nadie la vea, para que no haya riesgo de que otro se la lleve, o que ella descubra que ahí a la vuelta hay varones que son más educados, más sensibles, más lindos, más prósperos y que la van a tratar mejor. Ya me encontré con muchas chicas de tener que decirle, mija, tenés 16 años, 17 años, ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no te arreglas ese pelo? ¿Por qué no te cortas ese pelo? ¿Por qué no te pones un maquillaje? ¿Por qué no te producís un poquito? ¿Por qué no te vestís más adecuadamente a tu edad? Y muchas veces ya recibí, es que yo tengo un novio que es muy celoso y me pelea. Tormentas sentimentales. Le digo la verdad, no vi a nadie en toda mi vida, no vi a ni una chica que se haya sujetado a esas mañas de los tales enamorados y que haya aguantado toda esa cobranza, toda esa opresión por apariencia, por celos, por miedo a perder, que haya sido feliz en su vida. Toda chica que se presta a eso termina siempre siendo manipulada por el resto de su vida y siempre llega un tiempo de la vida en que ella se va a arrepentir de la vida que llevó, de por qué aguantó al tal loquito que quería comandar hasta el color de su batón, la ropa que usaba. Nunca vi a una persona que terminara su vida con la convicción de que era feliz cuando se prestó a aguantar una manipulación de un hombre que dice amarla, pero que en verdad la tiene por objeto, ¿no? Esas tempestades sentimentales suceden en la vida de hombres también, ¿no?
Ya vi hombres criados, adultos, que inventan de conseguirse novia con la mitad de la edad que tienen. Y que luego de un tiempo en que son usados, abusados, explorados, luego que sienten que la tal novia le gastó toda la tarjeta de crédito, malgastó su plata en viajes, en cosas que exigía, cuando lo empobrecen lo sueltan. Y también le digo, no son pocos los casos en que el hombre llega a la edad adulta, madura, y dice, trabajé mucho en mi vida, junté mucha cosa para tener una vejez tranquila, pero lamentablemente tuve una novia que gastó todo, ahora estoy viejo, pobre y no tengo quien me quiera. Tormentas sentimentales. Y después tenemos tal vez la más cara de ellas, la tormenta espiritual. La tormenta espiritual viene porque el hombre normalmente busca una vida más fácil, con menos exigencias, con menos obligaciones, intentando llevar su vida de la forma que quieren, sin prestarle cuenta a Dios y sin obedecer mandamientos de Dios. Es mucho más fácil, y hemos de convenir que es verdad lo que le digo, es mucho más fácil ir a un lugar, matar una gallina, desparramar algunos papeles y un poco de maíz, encender alguna vela. Eso no mueve con mi carácter ni con mi temperamento, no trae normas éticas ni normas morales, no exige que yo cambie ni que sea una buena persona. Simplemente me exige la disponibilidad de meter la mano en el bolsillo y sacar plata para comprar eso, aquello. Y puedo seguir siendo el pillo, puedo seguir siendo el mentiroso, puedo seguir siendo el defraudador, puedo seguir siendo el traidor, el infiel que soy. Y de repente pienso que a través de ese ritual me puedo buscar el favor de los dioses. Eso genera tormentas espirituales, tempestades espirituales. Usted sabe que la vinculación con el mundo de las tinieblas siempre trae un costo, una demanda, una exigencia, un poco de dolor, una cierta cautividad y, consecuentemente, una pérdida de la libertad. Aparte de eso, ese tipo de tempestad no solo afecta su bolsillo, sus emociones, no solo su lado espiritual, porque cuando uno está bajo el dominio de las tinieblas, uno se transforma en un infeliz perdedor en todas las áreas de la vida. Esta historia que leí del libro de Mateo capítulo 8 habla del sentimiento, de los acontecimientos que marcaron la vida de un grupo de personas. Y ese grupo de personas enfrentan una tempestad física, ¿no? Tormenta en el mar, viento, ondas, que generan miedo, que generan espanto, que generan preocupación, que a pesar de tener una apariencia física, evidentemente, tiene un fundamento espiritual. Pero lo que más confunde a veces la mentalidad de la gente es que esa gente se subió al barco y estaba en medio del lago porque estaba siguiendo a Jesús. Y muchos que no entienden el contexto del mover espiritual dicen, pero yo estaba siguiendo a Jesús y me vino esa tormenta.
pero yo me subí al barco porque Jesús estaba en el barco y mirá las ondas que me golpean, mirá el viento contrario, mirá el miedo que estoy, mirá todo mojado como estoy, mirá todo apavorado como estoy. A veces uno tiene el estúpido concepto de que caminando con Jesús no va a tener tormentas ni vientos contrarios, ni se va a mojar la ropa, ni va a estar infeliz, ni va a tener ondas contrarias. Y en ningún lugar de la Biblia, en ninguna palabra de Cristo, se enseña eso. El propio Cristo dice que nosotros en el mundo íbamos a tener aflicciones. ¿Qué es el estado de aflicción? Estado de aflicción es el sentimiento que siento cuando estoy enfrentando una tempestad en cualquiera de las áreas de mi vida. Una tempestad emocional, una tempestad sentimental, una tempestad física, una tempestad espiritual, suele generar aflicción en el corazón del ser humano. Y Jesús dijo que ese ambiente llamado mundo en el cual vivimos iba a ser un ambiente en el cual tormentas se iban a generar. Tempestades íbamos a tener, guerras íbamos a tener, luchas íbamos a tener, y que eso generaría en nuestro corazón la llamada aflicción. La enseñanza de Jesús, una promesa linda para el que cree en la palabra del Eterno, dice: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. O sea, el ambiente de la aflicción es el mundo. En el cielo no hay aflicción. Nosotros estamos en el mundo y allí nos corresponde enfrentar aflicciones. La buena noticia es que no debemos estar con miedo. Debemos estar convictos del éxito, con una expectativa de victoria, sintiéndonos protegidos, porque el tal mundo que genera las aflicciones, ese sistema corrupto, perdido, tenebroso, que genera nuestras tormentas y que se alegra de ellas, ya fue vencido por Cristo Jesús, nuestro Señor, y nosotros, acobijados en su victoria, somos más que vencedores en Él. ¿Por qué vienen las tormentas cuando yo camino de Jesús, con Jesús? Muchos se preguntan: pastor, cuando yo estaba en el mundo, yo entiendo que me pasara esto y aquello y lo otro, pero yo estoy en la iglesia. ¿Por qué tengo que pasar por eso? ¿Será que Dios no me cuida? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que tengo alguna maldición? ¿Será que tengo algún pecado escondido? ¿Será que hay algo que yo tenía que hacer que no supe hacer? ¿Usted ya no pensó eso? Al comienzo de mi vida cristiana muchas veces lo pensé. Hoy ya no, porque entiendo cómo funcionan las cosas. Sé que no toda tormenta viene porque el diablo quiere. No toda tormenta viene porque el enemigo quiere. No toda tormenta viene porque el mundo esté contra mí. Ya aprendí eso. Y ya no encuentro en mi corazón ese sentimiento de angustia o de pérdida o de preocupación o de ansiedad o de temor o de espanto o de miedo. Yo he aprendido que la forma en que Dios encuentra de proyectarme hacia arriba es permitiéndome tener que enfrentar un gigante. Ejemplo de David. David solo se hizo famoso
pasó de un anónimo a un famoso cuando tuvo que enfrentar a Goliat y lo mató. Hay desafíos en nuestra vida, hay tormentas en nuestra vida, hay tempestades que tenemos que enfrentar, que no viene por una artimaña del infierno. Es más, el propio Dios permite que esas tempestades vengan para que yo me agrande, yo ejercite mi fe, yo crezca en el ejercicio de mi fe y yo pueda comprender todo el poder y toda la autoridad que Jesús, mi Señor, puso sobre mí a través de mi llamado, a través de mi ministerio. Cuando Dios permite que una tormenta golpee mi barco, no es que Dios se haya olvidado de mí, no es que Dios se haya descuidado de mí, no es que Dios esté queriendo matarme, no es que el enemigo haya sido más fuerte y que haya sorprendido a Dios. Eso jamás sucedió, ni sucede, ni habrá de suceder. Cuando yo enfrento tormentas es porque el propio Dios o permitió o me llevó al medio de esa tormenta para que yo ejercite los dones, talentos, virtudes que Él ha puesto en mis hombros y yo cobre conocimiento de aquello que opera, se mueve y está sobre mí. Qué lindo, ¿eh? ¿Por qué dice eso, joven? Fácil. Mire, la tempestad golpeaba, las ondas cubrían la barca, el viento sacudía la embarcación, pero Jesús dormía. Mismo Jesús durmiendo, Él sabe lo que está ocurriendo. Es más, antes de subirse al barco, Jesús ya sabía que esa tempestad iba a venir. Antes de subirse al barco, Jesús ya tenía un propósito en aquello. Pero Jesús dormía. Si habría de venir una tormenta, ¿por qué Jesús dormía? Jesús quería darle a su pueblo no una demostración de poder. La demostración de poder que Jesús hizo fue por omisión de sus discípulos. Jesús quería darle una experiencia de poder a sus discípulos. ¿De dónde sacó eso? Mire lo que sucede. Señor, sálvanos, que perecemos, le dijeron a Jesús y lo despertaron. Y Jesús dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? O sea, lo que Jesús quería es que uno de ellos, el más audaz, el más metido, el más positivo, el más ungido, el más soñador, el más atrevido, el más osado, el más intrépido, se levantara sobre el barco en medio de la tempestad y dijera, viento, ponete quieto, mar, acalmate, sea hecho bonanza. Eso era lo que Jesús quería. Por eso Él se acostó a dormir. Por eso Él se acostó a hacerse que no sabía lo que estaba haciendo. Para que sus discípulos crecieran. No lo hicieron, no se animaron. Lo despertaron asustados. ¡Ay, nos vamos a morir! ¡Despertate! ¡No nos cuidás! Entonces la Biblia dice, Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran tempestad. Jesús terminó haciendo una demostración de poder. Ese no era el plan de Jesús. Lo que Él quería era proporcionar una experiencia única a sus discípulos. Ellos no entendieron.
Hay muchas veces que el hombre, que el ser humano, que la mujer de este tiempo no consigue entender la oportunidad que Dios les está dando para ejercitar el poder y la unción que Dios ha puesto sobre ellos. Y se mueren de miedo. Le dije al promediar esta conversa, hay tempestades físicas, emocionales, sentimentales, espirituales, que a pesar de que alcanzan una o dos áreas de nuestra vida, ellas tienen un contexto, ellas tienen ellos tienen causa, una causa espiritual. Si usted ve lo que sucede luego de esa tempestad que pasa y esa situación que se calma, usted ve que Jesús, su barco, sus discípulos, llegan a Gadara. Y allí tiene lugar todo aquel episodio en que Jesús se enfrenta a los demonios que estaban en el endemoniado gadareno. ¿Por qué vino la tormenta? Porque el infierno quería evitar de que Jesús llegara a Gadara. Si Jesús llegaba a Gadara, el gadareno iba a ser libre, el gadareno iba a quedar predicando en Gadara, la gente de Gadara iba a creer, la gente de Gadara se iba a convertir y allí en Gadara iba a surgir un montón de creyentes, que el infierno obviamente no quería. Lo que de hecho sucedió. Cuando Jesús libertó a Gadara, al gadareno, el gadareno lo quería seguir y Jesús le dijo, no, quédate acá, anda a los tuyos y decile lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando Jesús vuelve la segunda vez a Gadara, esa ciudad que estaba en la región de Decápolis, encontró a una multitud esperándolo. Esa multitud era resultado de la prédica, de la enseñanza, del testimonio que aquel antes endemoniado había hecho luego de su liberación. Entonces, mirando este episodio, este texto cortito sobre el cual yo podría hablar 2-3 horas, yo me doy cuenta de que hay tempestades que Dios permite que vengan a tu vida solo para que crezcas, solo para que aprendas a usar tu espada, solo que aprendas a conocer el poder que opera en ti, solo para que experimentes decirle al viento que pare, a la tempestad que ceda, al mar que se acalme y a dar decretos que transformen tu situación de tormenta en una situación de celebración, de festejo, de alegría y de júbilo. Hay momentos que uno se vuelve loco por lo que está pasando. Pero tenemos que tener la sensatez de pensar, de acordarnos. Todo está en el control de Dios. Todas las cosas ayudan al bien de los que aman al Señor. Dios no pasa un segundo sin tener sus ojos sobre mí, sin cuidarme, sin querer lo mejor para mí. Dios siempre es bueno, fue bueno, es bueno y seguirá siendo bueno porque Él no cambia. Sus pensamientos sobre mí son de bendición y no de maldición. Dios no piensa en ahogarme en el lago, ni ahogarme en la tempestad, ni dejarme morir en medio de una tormenta. Lo que Dios quiere es propiciar mi crecimiento espiritual, darle razones para que mi fe se multiplique. En los tiempos de tempestad, de tormenta, sea cual fuere el área o las áreas en la cual las tempestades se están moviendo y agobiándonos, tenemos que
proponernos ejercitar la fe que Él nos ha dado. El propio Jesús dijo, todo es posible al que cree. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará, si ustedes no dudan en su corazón. Como efecto de una oración de fe, el propio Jesús dice, si ustedes le dicen a ese monte que se remueva de su lugar y que se eche al mar, y no dudan en su corazón, ese monte se removerá. Jesús no dio en su palabra apenas ejemplos de triunfos espirituales. La fe del hombre promueve mudanzas físicas, mudanzas emocionales, mudanzas sentimentales, mudanzas espirituales. En Jesús somos más que vencedores. Y nosotros tenemos que aprender a vivir y a pensar como eso. La Biblia lo dice y yo de verdad, le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Bueno, mi gratitud a todos los amigos que estuvieron conmigo hoy, a mis consiervos por ahí, doña Isabel Barrera Vargas, la pastora Ana María González, que Dios los bendiga, a todos los amigos, queridos, discípulos, hermanos en la fe, mi cariño, les deseo una jornada de éxito y ciertamente volvemos, Dios mediante, mañana al mediodía por las ondas de la Columbia FM 88.5 y también por las redes sociales del MBC. Bendiciones, pastor, un saludo en la paz del Señor, me dice la pastora Ana María. Dios te bendiga, pastora. Gente, volvemos mañana al mediodía. No se olvide, propague esto en su red social, ayude esto a llegar a gente que lo necesita y tampoco se olvide que dentro de poquito esto está en el canal personal de YouTube del pastor Rubén Noguera. Nos vemos, gente. Saludos, Fernando. Chao, chao. Cariños, gente. Chao, chao.